Hola a todos, bienvenidos al Protestón. Gracias por escuchar este primer capítulo de Martin Luther King Jr. Viene el segundo y se me olvidaba una cosita antes de arrancar. Mi nombre es Freddy Rivera y no lo había dicho. De la ansiedad y del deseo de arrancar a hablar de Martin Luther King se me olvidó por completo. Entonces, amigos, amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos al segundo capítulo de Martin Luther King Jr. aquí en el Protestón. Before his judgment seat, oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, hallelujah. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Bueno, y ya sin más preámbulo, arranquemos. ¿Qué ocurrió aún posterior hasta la muerte de Martin Luther King Jr.? Bueno, el asesinato de Martin Luther King Jr. Creo que las cosas que se nos quedaron del primer capítulo fue hablar un poquito más sobre esa fuerza que tiene el cristianismo formado de la Iglesia Bautista de los Estados Unidos en Martin Luther King Jr. y que de alguna manera, como lo dije en el primero, para muchas personas el ir a un discurso de Martin Luther King Jr. en cualquier movilización era como ir un domingo a la iglesia. Pero, ¿cuál es el fundamento? Y como les dije en la presentación, hermanos y hermanas. Y es que precisamente desde el cristianismo se conciben que somos hermanos y somos hermanas, ¿no? Aquí en mi país, en Colombia, no sé, en otros lugares de Latinoamérica o del mundo de habla hispana, es muy común escuchar en las iglesias más antiguas pentecostales o se denominan en algunos casos evangélicas que se saludan así, ¿no? Mi hermano, bienvenido mi hermano, bienvenido mi hermana. Pues ese tipo de diálogo que cuando yo era pequeño, que asistí a una iglesia pentecostal, yo no dimensionaba realmente qué significaba eso. Pues básicamente es parte de lo que ejemplifica la cristiandad en términos de la conformación de comunidad. Es una comunidad o es casi una hermandad donde somos hermanos, donde somos iguales. Y el discurso más famoso de Martin Luther King Jr. de I Have a Dream en el monumento a Lincoln lo hace ver. Parte de su discurso o el cierre de su discurso termina relacionado en que anhelamos y soñamos y que algún día todos nos podamos tomar de las manos como hermanos y como hermanas. Entonces, creo que eso es muy importante resaltarlo cuando uno se refiere a Martin Luther King Jr. y su influencia del cristianismo. Ven, las cosas que uno piensa aún en relación de cómo poder enfrentar el tema de la violencia con no violencia, algo muy extraño, ¿no? Algo muy difícil. Y quiero acá traerles algunos elementos que se utilizaban en las movilizaciones o antes de las movilizaciones o las distintas etapas que se tenían para poder organizarse en pro de hacer una movilización no violenta. Para Martin Luther King Jr. y todo el equipo que estaba junto con él, porque efectivamente Martin Luther King Jr. nunca actuó de manera solitaria, detrás de él había un grupo gigantesco, dentro de ellos muchos jóvenes, algunos vinculados a lo que se conoció como viajeros de la libertad, y había un ejercicio muy interesante. Recuerden la influencia de Henry David Thoreau en el desobediencia civil, que tiene una implicación más que un ejercicio en términos de protestar sin sentido, es un ejercicio de protestar con sentido y con un objetivo común, que es hacer entender a aquel que no ha entendido el porqué de la discriminación, que considera que está defendiendo algo, una causa justa, colocando esa segregación, pues cómo hacerle entender a través de la no violencia. Entonces, el primer ejercicio que se hacía en términos de etapas, por decirlo así, era identificar si había un hecho de injusticia en el lugar donde han sido llamados para hacer la movilización. Se identificaba si había un hecho de injusticia en el lugar, se identificaba el hecho de justicia. Posterior a eso, la segunda etapa, luego de identificar un hecho de injusticia, es buscar todas las vías legales o las vías que en su momento se establecían en el lugar para evidenciar que había una injusticia. Entonces se optaban por todas las vías legales. Equipos de abogados se acercaban a las personas encargadas de obrar justicia para hacer ver que se estaba cometiendo una injusticia, especialmente en términos de segregación y discriminación. Posterior a ello, venía la tercera etapa. Cuando se identificaba el hecho de injusticia,
cuando se obraban las vías legales para evidenciar el hecho de injusticia y por efectivamente que en algún lugar era tal el nivel de segregación que había permeado aún a muchos jueces, lo que se optaba era por el tercer paso. Y el tercer paso es esa acción o esa movilización activa no violenta. Pero acá hay un hecho antes de la movilización, ¿no? Cuando se toma la decisión, antes del cuarto hecho, que es esa movilización activa, el tercero es básicamente la autopurificación. Entonces, el tercero va a ser la autopurificación y el cuarto es la acción directa o la movilización directa. La autopurificación tenía mucho que ver, era cómo identificamos o cómo hacemos para hacer el ejercicio de que en la movilización la gente que está con nosotros nos genere en un caos de violencia y no responda de la misma manera. Recuerden, el objetivo no es contra las personas, sino contra lo que genera en las personas ese temor en el tema racial o lo que genera la segregación. Es curioso, ¿no? Porque en ocasiones, en muchas movilizaciones en el mundo, el objetivo es quien representa al Estado o quien representa a la ley, que terminan siendo los policías. Que aún a pesar de que muchos de esos policías en la época de Luther King cometieron actos de discriminación y de segregación y de violencia, Luther King buscaba llevarles a entender a ellos, ¿sí?, que lo que estaban haciendo era resultado del temor y el desconocimiento pleno y que eran iguales. O sea, que somos iguales. Por eso era importante la autopurificación, porque lo primero era que cada uno de nosotros, los que estuviéramos dispuestos a acompañar el movimiento de no violencia, entendiéramos a profundidad de qué se trataba este tema de la autopurificación. Y, sorpréndanse, y hay algo interesante. Hay una película que se llama El Mayordomo, súper recomendada, y ahí muestran básicamente cómo es ese ejercicio de autopurificación. Es una escena muy corta, pero se reunían en un lugar y casi recreaban lo que se podrían encontrar en medio de la movilización. O sea, recreaban situaciones bastante complejas, de gritos, tiraban tomates, insultos, y es mantener en ese momento, en medio de la tensión, mantenerse frente al objetivo, que es una movilización no violenta. Y les cuento, o sea, lo que evidencia es que en esos procesos de ejercicio preliminar a las movilizaciones, pues se veía efectivamente que mucha gente no aguantaba, se desesperaba o reaccionaba de manera violenta. Y ahí es muy importante, más que un ejercicio conductual de aguante, es un ejercicio de entender la profundidad. También habían espacios de discusión muy amplios respecto al tema de los derechos civiles y aún ligados al tema de la espiritualidad. Curiosamente, las iglesias bautistas se convirtieron en espacios de reunión para conversar sobre la no discriminación y sobre el tema de la segregación en cada uno de los estados, especialmente en los estados del sur, en los Estados Unidos. Y es interesante porque ahí juega un papel también la música. Y la música gospel va a entrar a jugar un papel muy importante en este ejercicio de autopurificación. ¿Recuerdan de la música gospel? Que también vamos a tener aquí un especial de música gospel. Pero la música gospel se convierte en un canto de esperanza en los grandes sembradíos o lugares donde se sembraba el algodón en los Estados Unidos, donde fueron esclavizadas muchas personas afroamericanas, y el espacio que tenían ellos de sentirse en libertad eran los espacios donde se reunían a cantar juntos. Y ahí es quizás uno de los primeros lugares donde se empiezan a escuchar esos cantos de las comunidades afroamericanas, que posteriormente o al día de hoy los conocemos como el gospel, ¿no? Los cantos gospel, ¿no? Gospel, algunos dicen que traduce como la voz de Dios, o Dios hablando, o gospel, el evangelio. Pero definitivamente la música jugará un papel muy importante en todo este ejercicio. Y aparte de Aretha Franklin, hay una cantante maravillosa. Hay un discurso que da Martin Luther King. Ustedes pueden buscarlo y colocan Martin Luther King, Mahalia Jackson. Mahalia Jackson es un personaje fundamental. De por sí está en el discurso de I Have a Dream
junto con Martin Luther King en el monumento a Lincoln, está allí y es parte fundamental en el tema musical. Recuerdo muy bien, hay una escena que me emociona muchísimo porque Luther King va a arrancar un discurso en una iglesia y antes de que él llegue empieza Malia Jackson a cantar. Ustedes no se imaginan el ambiente que uno puede percibir en un video tan corto como de 1 minuto y medio que está en YouTube, pero es ver toda la iglesia cantando y la canción se llama Jericó. Entonces la canción Jericó se convierte también en un himno. ¿Recuerdan? Lo que quizás de pronto nunca han tenido vínculos o cercanía con la Biblia. Hay una historia muy interesante de un personaje que se llama Josué, un judío o un personaje hebreo que logra conquistar Jericó, una ciudad que estaba rodeada de muros y que Dios le envía a Josué a rodearla y darle 7 vueltas y bueno, luego se caen los muros, pero más allá de eso, ese relato que aparece en la Biblia se convierte en un hecho real para los que luchan por los derechos civiles y especialmente para la comunidad afroamericana, que la mayoría hace parte de iglesias bautistas en los Estados Unidos, aún de otras comunidades. Entonces Malia Jackson trae esta canción Jericó y cantan Jericó y se convierte esto en un ejercicio de decir, oh, por Dios, estamos luchando por justicia, estamos luchando por nuestros derechos y Jericó y otros himnos gospel se convierten, así como lo es, himnos como cantos de propuesta y de protesta con un significado espiritual muy, muy alto. Entonces imagínense ustedes en medio de una movilización teniendo policías a un lado, policías al otro, perros, gases lacrimógenos, y que empiece a cantar, aunque suene una canción como Jericó, que recrea un ambiente de iglesia, pues la atmósfera cambia totalmente. Y eso es lo que quizás da fuerza también al movimiento de los derechos civiles liderado por Martin Luther King. La espiritualidad va a jugar un papel muy importante en no solo la figura de Malia Jackson, sino otros cantantes gospel se une allí y aún otros cantantes que nada tenían que ver con la iglesia como Harry Belafonte, un jazzista neoyorquino que se une también al movimiento de los derechos civiles. Entonces, ese ejercicio de autopurificación, la música gospel jugará el papel quizás para mí más importante en el ejercicio de autopurificación y de generar la conciencia o concienciar a todo el movimiento de derechos civiles afroamericano en los distintos estados. Y así, básicamente, se salía a la movilización a través de cánticos, algunos carteles. No puedo decir que todo sea perfecto. Creo que también hubo hechos donde las grandes movilizaciones terminaban en disturbios, pero la mayoría de personas, por decir más del 90 o 95%, y los que han marchado o se han movilizado en algún momento podrán ver que no es fácil generar, digamos, un ejercicio de control, si se puede decir, o de unificación en una movilización, porque hay gente que marcha y que camina guiados por muchas motivaciones emocionales y muchas causas justas, pero lo emocional juega un papel muy importante en las movilizaciones. Y quien canaliza todo esto va a ser la música, va a ser ese trabajo en hermandad, ese trabajo en el sentido de comunidad. Y eso es quizás el aporte fundamental de las comunidades bautistas en los Estados Unidos, de las comunidades eclesiales afroamericanas en los Estados Unidos. Y hablar de comunidades afroamericanas y hablar de comunidades cristianas en los Estados Unidos, algunos imaginarán que fueron todas las comunidades cristianas que se unieron al unísono a favor de la movilización y del movimiento de Martin Luther King Jr., todas las iglesias cristianas abarrotadas en búsqueda de escuchar a Martin Luther King Jr. y en búsqueda de luchar por sus derechos y por los derechos de los afroamericanos. Pero no fue así. También hubo muchas comunidades cristianas que se opusieron a Martin Luther King Jr. Les comentaba en el primer capítulo la carta que escribe Luther King desde Birmingham, estando preso, y después de haber recibido noticias de que muchos pastores se oponían a las movilizaciones que él venía planteando.
Él escribe una carta que se llama la Carta desde Birmingham, donde él les especifica a cada uno de los pastores las motivaciones por las cuales él marcha y de por qué sus movilizaciones no son contrarias a los principios y fundamentos cristianos. Por el contrario, hace parte de la búsqueda por justicia y además no solamente el anhelo y el deseo de justicia, sino que el objetivo de no violencia es fundamental también para motivar a vincular a otros a la movilización y a la marcha y a luchar por los derechos no solamente de las personas afroamericanas, sino de cualquier ser humano que está viviendo una injusticia. Y es que esto es muy importante y creo que de lo que quizás una reflexión para aquel que está escuchando y que puede liderar movilizaciones o liderar algún grupo en el cual ha participado es que nunca habrá una causa que vincule a otros si esa causa me conlleva a lastimar al otro, a afectar al otro, ¿sí? Esas causas que afectan al otro, que afectan al hermano, al que hace parte de la comunidad, tienden a ser causas que terminan siendo rechazados. Ahora, no me malinterpreten, no quiere decir que el anhelo y el deseo de justicia vaya a generar una aceptación total de una comunidad. Van a haber personas que quizás no estén de acuerdo, aunque uno considere y haya evaluado que la causa es justa. Pero cuando una movilización termina en desmanes, cuando una movilización quita el borde del objetivo real y termina afectando a otros, se convierte en un hecho que conlleva a perder el horizonte de lo que realmente me motivó. Por eso para Martin Luther King la motivación nunca era la rabia ni el objetivo era tampoco el cambio en el sentido de quién lideraba el poder, sino el objetivo era la reflexión de aquel que está en el poder, ¿sí? Aunque para algunos parezca algo ingenuo, pero su reflexión iba más allá de simplemente buscar el poder por el poder. Aún para muchos él era un mejor candidato para un cargo público o de elección popular, pero su objetivo nunca perdió el horizonte y ese objetivo lo tuvo tan claro que su esfuerzo y sus enfoques siempre fueron hacer entender a toda su comunidad, especialmente afroamericana y no afroamericanos también, que la violencia nunca va a generar el anhelado y lo más deseado, que es la paz y es la armonía dentro de una comunidad, sino va a generar más odio y más rencor y se va a convertir en una especie de ciclo, un ejercicio cíclico que nunca va a terminar ni nunca va a llevar a algo adecuado y correcto. Con esto, decir que estamos haciendo el cierre de todo lo que gira en torno a Martin Luther King sería ingenuo. De por sí no esperen una reflexión teórica. Quizás podremos en algún momento tener un espacio donde nos podamos ver y hablar mucho más de Martin Luther King Jr. y su influencia. Pero sí les voy a dejar algunos textos que podrán ustedes mirar con detenimiento y algunos documentales que pueden ver y que puedan servir también de aporte a continuar mirando y haciendo el ejercicio de investigar un poquito de los aportes que puede tener Martin Luther King Jr. para nuestra sociedad. Y quizás uno de los textos de los que conozco y que podemos conseguir para los que nos gusta mucho el español, porque en inglés quizás pueden encontrar algunos textos más, pero para aquellos que hablamos español, hay un texto muy interesante. Hay dos. Uno donde recopilan todos los discursos de Martin Luther King Jr., algunos o los más relevantes. Ese es uno de los textos que puede aportarles y está ligado con discursos de Martin Luther King Jr. y recopila algunos de los más importantes. Otro de los textos también de Martin Luther King Jr. se llama La fuerza de amar. Quizás si lo pueden conseguir sería fantástico y describe un poquito de todo lo que fue
la consolidación del movimiento de no violencia. Y el autor es básicamente pues Martin Luther King Jr. Entonces, esos dos textos para mí parecen fundamentales. Y hay otro que se llama, el de los discursos se llama Tengo un sueño. Bueno, pues Tengo un sueño y otros textos. Y con él van a poder ahondar un poquito más sobre todos los discursos que él planteó en su tiempo, que Dios no lo permitió aquí en la tierra, porque así lo es. Es un enviado de Dios para un mundo tan caótico como el que se vivió en los años 90 y que se sigue viviendo. Y los documentales, hay un documental de History Channel muy interesante, pueden buscarlo, documental History Channel Martin Luther King Jr. HBO, también una cadena muy famosa también que hace muchos documentales. También hay un documental reciente sobre Martin Luther King Jr. Y ahí podrán ahondar un poquito más. Entonces, para hacer un cierre pequeño aquí en los pocos minutos que nos quedan, definitivamente hablar de hacer paz en un mundo caótico y en un mundo que se vuelve sordo ante plantear algo diferente que no sea la violencia, aún en las redes sociales es complicado, parece ser imposible, pero a lo que nos motiva Luther King y todo su movimiento es que no existen imposibles, sino por el contrario existen posibles, y existe ese anhelo y ese deseo de cambiar el mundo. El gran mensaje para los que son creyentes es que la fe no es una cuestión pasiva, la fe es una cuestión activa, que el objetivo más allá de lo que algunos llaman evangelizar o traer las buenas nuevas no solo están ligadas a que mucha gente vaya al cielo, sino también a que la gente pueda ver un poco del cielo en esta tierra. Y creo que la paz, el amor, hacer lo que otros menos esperan, y es pagar no con odio el odio, sino enfrentar el odio con amor, ¿no? Pagar bien por mal, que eso parece muy complicado. No es pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. Y creo que ahí podríamos hacer un ejercicio interesante. Y eso aplica también para no creyentes. Y para no creyentes también el ejercicio de Luther King nos lleva a reflexionar también en un tema, y es las comunidades cristianas no son enemigos del ejercicio y la transformación social. No son el opio del pueblo, como por ahí se decía. En ocasiones sí enajenan. Efectivamente yo no puedo negar eso. En ocasiones se convierten en un obstáculo, y para Luther King también fueron muchas comunidades al sur de los Estados Unidos un obstáculo. Pero también en el escrito a Birmingham deja muy claro que ellos no son los enemigos, sino que a ellos también generar un proceso de concienciarlos, aquellos que consideran que el cristianismo no es un ejercicio activo de transformación social. Entonces, es un llamado de atención. No juzguen un disco solo por la carátula. Hay que escucharlo. Y yo creo que las iglesias evangélicas protestantes en Latinoamérica aún tienen mucho que dar. Entonces yo les motivo a los no creyentes a no juzgar este disco llamado Iglesias Cristianas Protestantes por la carátula o por las malas experiencias que quizás alguno de nosotros hemos tenido. Por el contrario, el mensaje que lleva Cristo dista mucho a veces del comportamiento de muchos cristianos, y entre ellos me incluyo ahí porque me asumo como creyente. Entonces, ahondemos un poquito más ahí. Bienvenida a las críticas también. Creo que la iglesia en Latinoamérica tiene que despertar un poco en relación con ser partícipes de las transformaciones sociales, siendo muy objetiva, siendo coherente en lo que cree y no perdiendo el horizonte de su llamado, ¿sí? Y el llamado no es amasar riquezas, ni amasar poder, ni amasar control. El llamado es a dar sin esperar a nada a cambio, a bendecir aún a pesar de que sean maldecidos, a hacer bien a los que los aborrecen, a orar por los que los persiguen. La iglesia, más allá de ser un partido político, es un movimiento de transformación social, espiritual y humano.
La iglesia debe ser un espacio abierto también para recibir a cualquier persona, independientemente su forma de sentir, pensar o aún su orientación sexual. En ese sentido, ese es el llamado. Y bueno, gracias por estar en estos 2 primeros capítulos de El Protestón. No olviden compartirlo las veces que quieran para que mucha gente lo escuche. No olviden tampoco seguirme en redes sociales, más en Instagram, Freddy Rivera Moreno, igual también en Facebook, ahí me pueden buscar así. Y bueno, les adelanto, el tercer capítulo va a ser uno de los que más añoro también y se van a divertir muchísimo porque vamos a hablar de una familia tradicional norteamericana y entre ellos el papá es un personaje calvo y su hijo se llama Bart. Entonces van a disfrutarlo muchísimo. Nos vemos en el próximo capítulo. Compártenlo, por favor. No dejen de compartirlo. Y a todos un abrazo gigantesco, hermanos y hermanas.